y ya está conectado el doctor Giuseppe Lobruto, director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Querido Giuseppe, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buen día, querido Ricardo. Un gusto saludarles, como siempre, todos los martes. A ver, Giuseppe, cuéntanos, por favor, qué sucedió en Colombia. Bueno, cerradísima una elección que, bueno, pues ya las columnas previas veíamos venir un resultado muy cerrado, pero bueno, cuéntanos, As- Bueno, haznos la crónica. sí, es una crónica triste, pero interesante. Claramente, después de 4 años del gobierno de Petro, parece que de la Espriella haya ganado las elecciones presidenciales, aunque son los resultados del preconteo. Todavía se espera los resultados del escrutinio final, sin embargo, con una diferencia de 250.000 votos, es decir, apenas el 0,9% de distancia, le gana al candidato de la izquierda del Pacto Histórico Alianza por la Vida, Iván Cepeda. Es interesante también ver cómo se movió el voto entre la primera y la segunda jornada electoral, en el cual hubo una participación histórica del 64%. Nunca Colombia había tenido 25 millones de personas que votaran. Y es interesante cómo la izquierda gana en las 3 ciudades más grandes, menos Medellín, y de la Espriella, digamos, logra contener la victoria en Bogotá. Creo que ese es el punto central. Es decir, si comparamos con respecto a hace 4 años, donde Petro había sacado 600.000 votos de distancia, ahora saca 250.000 votos de distancia, Cepeda con respecto a de la Espriella. Sin embargo, no logra la remontada. Aunque bueno, está la esperanza todavía de este reconteo de votos, acusaciones por parte de Petro igual de injerencias externas, por parte de Trump, de Israel, y sobre todo algo que llama la atención, que lo hemos platicado acá, es la acusación por parte de un sistema que utiliza el CNE, que es el órgano, digamos, electoral, que es digamos, un sistema informático que viene, digamos, es privado y que ha sido objeto de crítica desde hace más de 10 años y donde esa es la crítica central digamos, a lo que está sucediendo. Cepeda y con Petro quieren recontar 33.000 actas. Esto podría, digamos, dar un panorama diferente, lo veo difícil, pero bueno, lo más triste es que ya 7 países desde el segundo gobierno Trump ya pasaron a la derecha. Costa Rica, Colombia, Ecuador, Bolivia, sí está, y Colombia, está muy, muy difícil la situación. Y Honduras, perdón. Sí, pero a ver, digamos, sí complicado, pero también se observa evidentemente un conflicto postelectoral, una polarización, porque bueno, tiene la victoria, pero con un país dividido prácticamente, ¿no? Y en términos de gobernabilidad, eso va a ser un gran tema para todo Colombia, ¿no? Totalmente, un país dividido, estamos hablando de una división, una diatriba brutal entre la izquierda y la extrema derecha, y que refleja también la presencia interna, Ricardo, de las iglesias evangélicas, de los grupos paramilitares que ayudaron también al candidato de la extrema derecha. Hay, digamos, declaraciones de intentar mantener la calma, pero va a haber un conflicto postelectoral muy fuerte, yo creo, movilizaciones sociales. Hay que decir también que es histórico para la izquierda tener todos estos votos, porque Colombia siempre ha sido un país de derecha. La única fase es el gobierno de Petro de estos últimos 4 años, pero hay un discurso de, digamos, acabar con la delincuencia a través de la violencia y de la fuerza, un discurso basado en el respeto, en el amor, en el respeto al medio ambiente, a los seres humanos. Son dos posturas completamente diferentes, como se observan en otros países, dos posturas que se enfrentan y que claramente van a crear tensiones. Y quién va a gobernar, independientemente de que sea uno u otro, la va a tener difícil porque el país está dividido, efectivamente. A ver, en términos de votos, estamos hablando que son 250,000 votos, ¿no? Así es. Pues no es nada, parece que es una instantánea, una foto parecida a la de Perú también, ¿no? Que bueno, la diferencia es Todavía, mínima. bueno, ahí en Perú estamos hablando de 40.000 votos, creo que en Perú. Exacto. Y igual hasta el 16 de julio me parece que tiene que dar los resultados. También ahí en Perú, como lo hablábamos la semana pasada, hay toda una impugnación por parte de ambos sectores, digamos, de las fuerzas que se están contendiendo.
Y creo que estas elecciones la van a decidir los tribunales. Es decir, lo mismo que pasó, ¿te acuerdas?, en Estados Unidos con Al Gore y Bush durante en el año 2000. Y eso es lo que va a suceder. Entonces, creo que por eso tú hacías una pregunta muy interesante, o bueno, una aseveración. Los conflictos postelectorales van a ser, digamos, pan cotidiano en la vida política y social de Colombia en los próximos meses, porque independientemente a quién se declare presidente, va a estar difícil mantener la gobernabilidad. También hay que decir que la diferencia normalmente entre el preconteo y el escrutinio es del 0.3%, al 0.2%, que podría ser igual a los 250.000 votos. Digamos, va a estar complejo el conteo. Petro mandó a llamar a notarios, abogados, para que analicen acta por acta, porque parece que hay 33.000 actas sin la firma de los que están ahí en las casillas. Entonces hay que ver qué sucede en todo ello. También hay una masiva, digamos, publicidad a favor de la Espriella por parte de todos los gobiernos de derecha, felicitándolo. Nuestra presidenta, con mucha, digamos, prudencia política, dijo: voy a esperar los resultados finales, porque lo que hubo es solamente un preconteo a través de este software, que es un software que ha sido criticado desde el año 2014, no desde ahora. Vamos a ver qué sucede, pero va a tener un impacto en toda la región latinoamericana. Va a quedar solamente México y Brasil como los dos gobiernos progresistas, digamos, de toda la región. Sí, 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 sí. La verdad es que es muy interesante el movimiento que se está dando en toda Latinoamérica hacia la derecha. Y bueno, a ver, platícanos cuáles son tus impresiones en relación con Estados Unidos, en relación con Israel. Evidentemente, pues son fuerzas muy importantes, poderosas, pero ¿qué observas? ¿Cómo se comportó? Bueno, efectivamente, es una pregunta muy interesante, Ricardo, porque acuérdense que la crítica de Petro hacia el gobierno genocida de Israel fue de la más fuerte a nivel mundial, y también de la postura frente a Donald Trump. Acuérdense de la crisis diplomática que hubo hace unos meses entre Colombia y Estados Unidos. Y por lo tanto, lo que observo es un interés muy fuerte de ambos países para que hubiera un cambio de tendencia y que gobernara un tipo un libertario, como se define ahora del Espriella. Ahora todos son libertarios. Hay también un cambio de la derecha hacia la extrema derecha en la manera de conducir, digamos, la parte conservadora que hay dentro de cualquier democracia. Y las declaraciones de Rubio no se hicieron esperar. Felicitó y ya proclamó él como secretario de Estado de la Espriella como presidente de Colombia. Me parece que fue un poco adelantado porque hay que esperar el conteo, pero se ve un interés muy fuerte de Estados Unidos con respecto a su introducción en Colombia. Acuérdense que Colombia siempre fue la puerta de entrada de Estados Unidos para toda la región latinoamericana. Y solamente en esta paréntesis del gobierno de Petro es donde las relaciones se pusieron más frías. Y con respecto a Israel, a mí me llamó mucho la atención las declaraciones de Gustavo Petro en contra de Israel, de la injerencia que ejerció. Eso hay que analizarlo bien. Hay que ver qué tanto el Mossad tuvo un peso digamos, en estas elecciones. Acuérdense que cuando hablamos de injerencia hay que señalar algo que siempre hemos dicho aquí, Ricardo. Las redes sociales juegan un papel determinante, la manera en que influencian al electorado. Esto lo discutimos aquí en varias ocasiones desde hace años, como Cambridge Analytica, por ejemplo, influenció los resultados del Brexit en 2014. Entonces, en 2016, perdón. Por eso, lo que sí es que las redes sociales pueden, bien, digamos, direccionadas, pueden hacer un cambio de opinión y hacer valer esta cuestión del miedo, de la inseguridad, y que las personas voten hacia un tipo de candidato. A ver, me robaste la próxima pregunta y era precisamente que cómo observaste el movimiento de las redes sociales, la estrategia, pero creo que ya es un modelo hecho, ¿no? La guerra, la disputa por la narrativa en las redes sociales, pues los que siempre terminan invirtiendo millones y millones y millones, pues es la derecha. Así es. Es un continuum, como bien dices, que ya se da desde hace años en distintos países de no de América Latina, del mundo.
en el cual se invierte muchísimo y por parte de la derecha hay toda una red internacional que hemos estado aquí analizando, pero también las iglesias cristianas jugaron un papel determinante. Nosotros Mira. tenemos varias investigaciones en el instituto por parte de estudiantes colombianos, tesis de doctorado sobre el impacto de las iglesias cristianas evangélicas en Colombia y en Centroamérica sobre el tema político. Es impactante la manera en que se movieron y claramente frente a una diatriba política cada actor de la sociedad va a defender sus propios intereses y esto es lo que más duele para Colombia porque es un país que ha hecho grandes avances en términos sociales y entonces hay que ver qué va a suceder en los próximos días, semanas, porque el conflicto, como tú bien le acertaste en la primera pregunta, el conflicto postelectoral va a ser de grandes dimensiones, creo yo. Así es, va a ser tremendo. Y bueno, pues Sí, desafortunadamente los que pagan ahí los platos rotos será, sin duda alguna, pues el pueblo colombiano, ¿no? Y eso es algo que hay totalmente. que tomar en cuenta. Pues Giuseppe, ¿qué agenda hay? Es decir, ¿se va a hacer el recuento? ¿Cómo es el procedimiento electoral en Colombia? Lo desconozco. Bueno, primero está esta cuestión del preconteo con un software específico que, digamos, capta todas las actas y se da un resultado preliminar. Ahora, a través de notarios, abogados, va a haber el conteo oficial en el cual se va a contar uno por uno todas las actas para dar, digamos, el resultado final. Hay también un histórico sobre la diferencia entre el preconteo y los resultados oficiales. La diferencia es mínima. Hay que ver, también estaba leyendo que ayer el CNE, que es el órgano electoral, se rehusó en el conteo de los votos en el extranjero. Pero bueno, yo creo que el punto de disputa electoral va a ser sobre las 33.000 actas que quiere que Cepeda se revisen, porque si no se van a contar en el conteo final, donde le falta la firma de los que eran los presidentes de casillas, si así lo podemos entender como es en México. Ahí va a estar la diatriba, ahí va a estar la tensión, porque creo que en esas 33.000 actas se va a decidir el futuro de Colombia. Bueno, pues ahí estaremos atentos y te agradecemos que nos expliques cómo está Colombia en este momento y sobre todo, pues cuáles son las rutas, ¿no? Electorales, legales que se dan en Colombia. Giuseppe, muchísimas gracias, te mando un gran abrazo y nos vemos por aquí la semana siguiente. Así es, espero que sea presencialmente. Un fuerte abrazo. Cuídense Gracias, mucho. Giuseppe.